Era un día completamente normal en 1984, cuando en el taller de BMW Motorsport GmbH, un ingeniero formuló una idea aparentemente descabellada. ¿Qué pasaría si instaláramos el motor de nuestro superdeportivo M1 en un sedán Serie 5? Los colegas miraron incrédulos al principio. Un motor de carreras de 286 cv con mariposas individuales, desarrollado para un deportivo de motor central, debía ir bajo el capó de un aburrido sedán familiar. El resultado de esta visión se convirtió en el BMW E28 M5, el auto que inventó todo un segmento y hasta hoy es el modelo de todos los sedanes de alto rendimiento. Pero la historia realmente comienza antes. Ya en 1980, BMW había demostrado con el M535i de la serie E12 que un sedán podía ser deportivo. 218 cv eran una declaración en aquel entonces, pero los ingenieros de Motorsport querían más. Tenían ese motor, el M88 del BMW M1, que había sido producido entre 1978 y 1981. Un concepto de motor de carreras puro, 3,5 litros de cilindrada, 4 válvulas por cilindro, 2 árboles de levas en cabeza, 6 mariposas individuales y originalmente incluso lubricación de cárter seco. Cuando la producción del M1 terminó después de solo 456 ejemplares, surgió la pregunta: ¿qué hacer con esta obra maestra de la tecnología de motores? La respuesta llegó en forma del M635 CSI, que debutó en 1983 y trasplantó el motor M88 por primera vez a una carrocería apta para la calle. Pero a los ingenieros aún no les era suficiente. ¿Por qué no también el Serie 5? El Coupé Serie 6 y el Sedán Serie 5 compartían de todos modos una plataforma común, así que se pensó lo impensable. El M88 construido para circuitos debía conquistar el uso diario. A finales de 1984 llegó el momento. En BMW Motorsport GmbH comenzó el trabajo artesanal, y realmente era trabajo artesanal. Cada M5 no se ensamblaba en líneas de producción, sino que era construido por especialistas. De una carrocería en bruto del 535i normal surgió un animal completamente diferente, el M88-3, como se llamaba la versión modificada para uso en calle. Entregaba incluso 9 cv más que en el M1, 286 cv a 6.500 revoluciones por minuto y 340 Nm a 4.500 revoluciones. Los cambios al M88 original fueron mínimos. En lugar de los tanques hidráulicos se utilizaron plaquetas de ajuste, los llamados shims. Esto simplificó el mantenimiento. El resto permaneció como ADN puro de motor de carreras. Lo que surgió fue revolucionario. El M5 aceleraba según especificaciones del fabricante de 0 a 100 km por hora en 6,5 segundos. Automobile Review incluso midió 6,3 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 245 km por hora. Para 1985 estas eran cifras que ponían en aprietos incluso a autos deportivos. Y todo empaquetado en un sedán discreto con 4 puertas y espacio para 5 personas. Lo genial del E28 M5 era su absoluta discreción. Mientras el M535i alardeaba con alerones llamativos, faldones laterales y un voluminoso alerón trasero, el M5 permanecía discreto. Solo la mayor combinación de ruedas y neumáticos, una ligera reducción de altura de 20 milímetros y una pequeña insignia M en la parrilla y la tapa del maletero revelaban su verdadera naturaleza. Era el perfecto lobo con piel de cordero, un término que desde entonces está inseparablemente vinculado con este auto. Los mercados reaccionaron de manera diferente a este nuevo concepto. En Europa había escepticismo inicial. ¿Quién necesitaba un sedán con rendimiento de superdeportivo? Los americanos, en cambio, lo entendieron de inmediato. De los 2.241 E28 M5 construidos en total, 1.340 ejemplares, es decir, el 60%, fueron a Estados Unidos. Allí el concepto de un sedán rápido pero discreto era perfecto para empresarios exitosos que querían rendimiento pero no alardear. Sin embargo, el M5 americano difería fundamentalmente del original europeo. Debido a regulaciones de emisiones más estrictas, recibió un catalizador y con ello el motor S38B35 en lugar del M88-3. La potencia bajó a 260 cv. Además, recibió los parachoques más grandes típicos del mercado estadounidense.
No obstante, incluso esta versión era una declaración. En 1986 comenzó la producción para América y todos los M5 estadounidenses estaban pintados en jet black, la mayoría con interior de cuero beige, una combinación que hoy está entre las más codiciadas. En Alemania, por el contrario, el M5 costaba desde el verano de 1985 la respetable suma de 79.500 marcos, una cantidad con la que también se podía comprar un Porsche 911 en aquel entonces. Pero el BMW ofrecía algo completamente diferente: practicidad cotidiana combinada con rendimiento desenfrenado. El peso en vacío de solo 1.430 kilogramos resultaba en una relación peso-potencia fantástica de 5.0 kilogramos CB. Para comparar, un Porsche 911 Carrera contemporáneo tenía 6.1 kilogramos CB. Pero lo especial del M5 iba más allá de las cifras desnudas. Era la manera en que desplegaba su potencia. El M88-3 era un motor con carácter. A bajas revoluciones cultivado y reservado, cobraba vida a partir de 4.000 revoluciones por minuto. Las 6 mariposas individuales proporcionaban una respuesta inmediata. Mientras el sonido era único, un aullido metálico y mecánico que revelaba inmediatamente que aquí trabajaba un motor de carreras. Con el capó abierto se mostraba uno de los propulsores más hermosos de todos los tiempos. La característica inscripción M-Power de la Fórmula 1 ya demostraba en reposo el origen de ese motor. BMW M supo hacer que el paquete completo fuera coherente. El chasis siempre debe ser más rápido que el motor. Era ya entonces el lema. Así que el M5 recibió una caja de cambios de 5 velocidades reforzada, un diferencial autoblocante con 25% de efecto de bloqueo, una suspensión deportiva reforzada y un sistema de frenos de alto rendimiento. Aún así, permanecía lo suficientemente cómodo para largas distancias, el perfecto viajero de negocios para los apresurados. La prensa internacional estaba entusiasmada. Nunca antes había existido un sedán que fuera tan discreto y al mismo tiempo acelerara tan brutalmente. El M5 logró algo que se consideraba imposible. Era simultáneamente autofamiliar y superdeportivo. Los asientos traseros ofrecían suficiente espacio para adultos. El maletero tragaba equipajes de negocios y aún así se podía dejar parado cualquier Porsche en la autopista. Pero el E28 M5 también era hijo de su tiempo. En 1987 se detuvo la producción cuando la serie E28 fue reemplazada por el E34 más moderno. Su sucesor, el E34 M5, era más confortable, más aerodinámico y técnicamente más avanzado, pero nunca volvió a tener esa brutalidad directa y sin filtros del original. El E28 M5 provenía de una era cuando BMW M aún fabricaba pequeñas cantidades artesanalmente y los compromisos eran una palabra extraña. Hoy, el E28 M5 es una leyenda. De los 2.241 ejemplares originales, solo quedan pocos en buen estado. Los coleccionistas pagan sumas muy por encima del precio original por ejemplares bien conservados. Especialmente, los modelos europeos sin catalizador son codiciados. Solo se construyeron 588 unidades para el mercado europeo con conducción a la izquierda. ¿Qué hace tan especial al E28 M5? Fue el primer auto que demostró que no se deben hacer compromisos entre funcionalidad familiar y rendimiento. Fundó un segmento que hoy es atendido desde Mercedes AMG hasta Audi RS y los modernos modelos BMW M. Pero ninguno de estos autos volvió a tener esa esencia pura y sin filtros del original. El E28 M5 fue un experimento que se convirtió en una revolución. Demostró que los autos más interesantes surgen cuando los ingenieros tienen ideas descabelladas y nadie les pone límites. Un motor de carreras en un sedán familiar, completamente loco, y exactamente por eso tan genial. Fue el primer lobo con piel de cordero y todos los demás son solo imitadores. En una época cuando los autos aún tenían almas en lugar de algoritmos, el BMW E28 M5 era el alma pura de la aceleración, empaquetada en reserva bávara. Un auto que decía con un gruñido suave: "No me subestimes", y quien lo hacía de todos modos solo veía luces traseras.